Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todos, señora alcaldesa. Vamos a, bueno, espera un poquito, vamos a empezar esta charla, más que conferencia, porque estamos en familia y con niños y tal, más que vamos a intentar que sea una cosa agradable y más el tema que vamos a tratar. Vamos a dejar temas áridos y complicados, porque realmente lo que tenemos aquí de toda la documentación que hemos conseguido recuperar, sacar de todos estos años sobre la historia medieval de Enguera, con muchísimos documentos, pero vamos a buscar algo más familiar, más tranquilo y que sea de fácil entendimiento para todos. La charla de esta noche se refiere a la Enguera medieval. Vamos a tratar casi 3 siglos, unos 260 años más o menos, desde la conquista de Enguera hasta el último rey privativo de la corona de Aragón, que después ya pasó a su nieto Carlos I, el emperador, que fue Fernando el Católico. Vamos a hablar desde Jaime I hasta el rey que hemos comentado, que fue el último de la corona de Aragón, que falleció en 1916. Ya después los reyes que hubo para la corona de Aragón, en este caso para el reino de Valencia, ya eran generalmente de España. En este caso vamos a incidir en Fernando. Era rey de Castilla y rey de Aragón privativo. Su reino era la corona de Aragón, casado con Isabel I de Castilla, pero claro, su reino era el reino de Aragón, donde estaba el reino de Valencia. Bien, la importancia de la media, pues realmente primordial para casi todo el pueblo. En el caso de Enguera es realmente la fundación de lo que es la villa de Enguera y donde procedemos la mayoría de este caso los individuos que hay aquí y de la zona, porque ahí comienza realmente Enguera. ¿Cuándo comienza esta historia? Pues hay muchas fechas, voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible. En 1238, con unos tratados que había entre la corona de Castilla y la corona de Aragón para repartirse la tierra de España que estaba en poder de los árabes, el reino de Valencia pertenecía a la conquista de Aragón. En 1268, Jaime I, después de la batalla del Puig y la conquista de Borriana, pues el 9 de octubre entra a la ciudad de Valencia, que ya se había rendido a sus tropas. Unos días antes, unas semanas antes, la víspera de San Miguel, fue cuando recibió el comunicado de que la ciudad de Valencia se rendía, capitulaba a sus tropas y se rendía para Jaime I. Bien, se firmó un pacto, bueno, antes de lo que era la conquista, se firmó un pacto para dejar la línea del río Júcar todavía en poder de los reyes árabes que habían en Valencia, porque había una guerra civil entre dos facciones del mundo musulmán, que eran los almohades. De estos, hubo dos reyes. Uno era Zeid Abu Zeid, que era descendiente de los sultanes almohades, y el otro era Zayán, que Zayán era el rey de Valencia, que era una de las guerras civiles que había conquistado, y Zeid Abu Zeid tenía varios territorios de lo que era el antiguo reino musulmán,
sobre todo en la zona de Segovia y tal. Jaime I pactó con Ceuta-Cujey, que dejó varias tierras, varios señoríos a la corona de Aragón, pero Zayat no. Zayat era descendiente de un rey árabe, que era Ibn Mahranish, o Ibn Martínez, que era descendiente de cristianos, nació en Peñíscola, y que luchó contra los almohades, y eran de otra de las tribus de otras africanas que habían invadido España, que eran los almohades. Bueno, dejando lo que era la guerra civil, la Revolución de Valencia, se firma un pacto de no agresión durante varios años, pero muchos de los nobles de la corona de Aragón no estaban muy de acuerdo y más buscaban pues, la rapiña, nuevas tierras, nuevas conquistas y tal. ¿Qué ocurrió? Que en 1244, el mes de febrero más o menos, se reanudan las hostilidades y no solamente eso, sino que se complicó con las tropas castellanas que iban también, lo mismo que bajaban las tropas de Aragón, bajaban las tropas castellanas para conquistar lo que era el reino de Murcia y chocaron. ¿Qué ocurrió sobre febrero de 1944? Se buscaba la ciudad de Xàtiva, tanto de Aragón, en teoría que pertenecían por los pactos que se habían hecho, y Castilla, que cuanto más conquisto, estamos pasando ahora mismo en la actualidad con todas las guerras que hay de Rusia y Ucrania, que buscan territorios, conquistarlos y después a la hora de parlamentar la paz, buscar treguas, decir, bueno, sí, pero yo tengo esto. Pues esto es lo que ocurrió. Tropas castellanas conquistan Mugente y rinden el castillo de Higuera. Un caballero, de Guzmán. Esto cabrea en un amplio sentido a Jaime I y conquista a Villena y Sax con las tropas de Calatrava. A pesar del conflicto médico y tal, Jaime I, su hija Violante, estaba casada con el príncipe Alfonso, que fue el rey Alfonso I el Sabio, y eran pues, su yerno y suegro. Para evitar más hostilidades, firmaron un pacto en la ciudad del pueblecito de Campo de Mirra, que está al lado de Villena, está el de Villena, y firmaron el Tratado de Andújar. En ese tratado, un día antes de firmarlo, el príncipe Alfonso, que es el Alfonso I el Sabio, cede o devuelve Villena, Mugente y Enguera a la corona de Aragón, y el rey Jaime I cede o devuelve Villena y Sac a la corona de Castilla. Eso fue un 25 de marzo de 1844. Es el comienzo de lo que es la Villa de Enguera. Y en ese mismo, antes de hemos dicho, un día antes, el 25 de marzo, del Tratado de Andújar, Jaime I cede a la Orden Militar de Santiago lo que es la ciudad de la Villa y el Castillo de Enguera y de Anda. Y el día siguiente ya se firmó el tratado y ya continuó la expansión de la corona de Aragón, que llegó a la zona de Aguas de Busot, antes de Alicante, y el príncipe Alfonso conquistó Murcia para el reino de Castilla. 25 de marzo de 1944 es el principio o el comienzo de lo que va a ser la Villa de Enguera. Sabemos que lo hemos comentado, que pertenecía a la Orden de Santiago. Unos primeros años de la Orden de Santiago tiene relación con Enguera, es en 1947, cuando hay un comendador de Montalbán, que es el lugar donde radicaba la sede militar de la Orden de Santiago en la corona de Aragón. Teniendo en cuenta, la Orden militar de Santiago era una orden castellana, más o menos por qué Jaime I cede a la Orden de Santiago la Villa de Enguera.
una especie de pacto entre caballeros. Estos primeros documentos es un problema que había, que vamos a ir viendo a medida, donde el intento de reformar su autonomía, el gobernador de Montalbán, y desligarse de la jurisdicción de los obispos, intenta reducir el diezmo, que vamos a hablar un montón de todo ese tipo de impuestos y tal que ocurría, al obispo de Valencia. Hacen unas negociaciones y terminan debiendo de pagar durante 100 años los caballeros de Santiago de Enguera 115 pesantes de plata, según varios pergaminos de la Catedral de Valencia, digamos, la primera vez que aparece Enguera en este tipo de documentación. Hubo una sublevación morisca, o sea, morisca todavía no, de todos modos, en 1948, y Jaime I expulsó a una gran cantidad, dicen unas 10.000 personas, que tuvieron que abandonar lo que era el reino de Valencia. En teoría, parte de esa gente que tuvieron que abandonar serían inquilinos, pero vamos a ir viendo que no los expulsaron. Es muy difícil verlo en documentos y tal, pero quedó muchísimas familias musulmanas en la comunidad de Enguera. Si a alguno le puede llamar la atención y tal, el por qué en Enguera estaba con los caballeros de Santiago que venían, pues, los escuderos, sirvientes y tal, pero la inmensa mayoría de la población eran musulmanes, tenían que trabajar las tierras, llevar el ganado y lo demás. Si expulsan a esa población, ¿de qué iban a vivir? Y veremos poco a poco cómo van saliendo todos estos musulmanes. La documentación que hemos comentado que existe y tal, bueno, se refiere a nobles, se refiere a la orden militar, caballeros y tal, no digamos a la población labradora o la parte más baja de tal, porque no van a estar en documentación y tal, realmente la que tiene la mayoría que puede hacer documentación, sabe leer, sabe escribir, y son los documentos que hay. Que estén esos documentos siempre con nombres, no quiere decir que solo existen nombres, o lo contrario, pero son de nombres que vamos a ir viendo porque era lo que ejercían el poder. Por ejemplo, en 1263 se comenta, hemos dicho que procedía por la orden de Santiago en la Corona de Aragón, estaba en Montalbán, pero lo que era el castillo, Villa de Enguera y Anna, tuvo un comendador, uno de los primeros era Pedro Zuldana, en 1263, y es el más conocido, simplemente por eso, que estaba en Lérida, haciendo temas locales, temas de sus tierras y tal, pero no habla de Enguera para nada. Una cosa importante de esta época, por ejemplo, en 1957, tenemos que para habituallar trigo y ganado y tal, la gente que estaba en ese castillo, cede Jaime I un terreno cercano para que pueda tener conejo y pueda sobrevivir. Ese castillo se llama Carlusel. Estaba en los límites de lo que es Mogente y de Enguera. No ha quedado más tarde, en el siglo XIV, en 1300 y algo, hay un documento donde habla de los límites del reino de Valencia. Y Enguera no está. Está la torre de Jaerón, de la Higuera, que era también Caudete y Villena, pero Enguera no está. No puede llamar la atención, no tiene mayor importancia, salvo una, que Enguera sí limita con un reino, con unas tierras que no son del reino de Valencia. Enguera limita con Almansa, limita con la zona de la Canaleja y limita con Castilla, o sea, Castilla-La Mancha. Igualmente, pues, era el reino de Castilla. ¿Qué ocurre? El castillo de Carlusel pertenecía, porque también lo dio Jaime I, a la orden también militar de Santiago. Diferenciamos Mogente, sus tierras, Enguera y Carlusel, con su castillo. Veremos los problemas de lindes y tal, como con el tiempo
Carluchet se dividió lo que era el término, la mitad para la gente y la otra mitad para Anguera. Y de ahí limitamos nosotros con Castilla. Sin embargo, en esa época todavía, o sea, no limitábamos porque no era nuestro. La de Santiago tenía Anguera, tenía Carluchet, también tenía Orcheta, tenía después Villajoyosa y varias tierras más, no solamente lo que era la encomienda de Anguera. En relación con esto, por ejemplo, hemos dicho que perdió un terreno para los que eran conejos. En 1977 hubo una gran sublevación de los musulmanes, o varias, en este caso la de Al-Afraq, que era de Valle de Alcalá, en la ciudad de Alicante. El epicentro de la rebelión fue Montesa, que tenemos aquí al lado, y Jaime I ordenó, pues eso, que en apoyo de las tropas se dio permiso para que se pudiera llevar con gran trigo para los castillos de Montesa por un lado y de Carluchet. Todavía sigue en esta época ciudadana, pero la orden que le da Jaime I no va para el gobierno de Anguera, sino a la orden inglés en general. Hemos dicho inglés, vale. Montalbán está comentado, porque defendía la corona de Santiago en la corona de Aragón, pero dentro de toda Santiago está en Cuenca, de los Bobos y las guerras y la desidia ha conservado, se llama Montes. Si alguno no lo ha visitado nunca, vaya a ver. Es un castillo, tenemos iglesia, tenemos un claustro. Al lado, 20 kilómetros, una cosita así, están las ruinas de la ciudad de Segovia, que se pueden visitar, con el anfiteatro y tal, pero un viaje bonito, llamado Turinogriana. Digo inglés porque va a salir directamente. Muchas de las órdenes, pues, o iba directamente al comendador de Anguera, al comendador mayor de Montalbán, desde luego, o para lo que es la orden. Vale, unos años más tarde, ya vamos a intentar hacerlo por reinado para ir acotando, realmente todo en general, pero para que veamos la situación y cómo va evolucionando Anguera. Tenemos una referencia en 1980 a un comendador de Anguera llamado Ponte de Soler, que parece residir en Montalbán, que era comendador, recibía el pago de diezmos y de impuestos y tal, pero poco le importaba realmente residir en Anguera. No solamente que sea comendador de un lugar, no, la mayoría de nobles tenían pues, más tierras, más propiedades, más señorío en sitios. Pero aún así, para defender sus heredades y sus tierras, tenían bastante mala leche. No tienen ningún problema en enfrentarse unos contra otros. En este año, de 1980, tenemos, como hemos comentado antes de los musulmanes, una orden del rey, porque había varios enfrentamientos entre el señor de Navarrés, que era Ali Dionís, y el señor de Colbaite, que era Pedro del Bosch. En este caso hablamos de señorío, no ya una orden militar, pero lo mismo da, porque si la orden de Santiago era los señores de Anguera, estaban los señores laicos, digamos los nobles de toda la vida. Tenían varios enfrentamientos por los terrenos entre lo que eran los términos entre Navarra y Colbaite. Tras la carrera de los enfrentamientos, el rey Pedro III, hijo de Jaime I, obligó a los sarracenos, a los moros de Montesa, de Sella, de Higuera y de otros lugares para que declarasen la verdad sobre los términos. Buscaban a la gente que vivía en esas tierras durante generaciones para saber si la panadera pertenece a Anguera o tal pertenece a Colbaite o a la Quintena, por ser realmente a personas mayores. Es algo que realmente muchas veces seguimos haciendo. Tenemos algún problema, tenemos algo extraño de casa, de calle y tal, y buscamos pues, las personas mayores que son los que saben más o menos de teoría, no te pueden engañar y la verdad, o decir, pues yo tengo conocimiento y tal.
es una cosa que ha pasado con un veces y continuará y tal. Y en este caso se pidió pues, a los modos tal. Esto de aquí lo vamos a ver también ya en la zona dominguera. Este es un problema entre Navarrés y Sella. Perdón, de Boloaite. Navarrés de Boloaite. 2 años más tarde hubo también problemas de términos y de territoriales entre la señora de Mogente, que era Irene Cáscaris, hija del emperador Constantino Teodoro. Como llegó a ser de señora de Mogente, bueno, se puede mirar y tal, era un problema de un matrimonio que tenía que ser con el hijo de un rey de la patrona de Aragón, al final fue el loco noble. Bueno, el caso es que por compensación le dieron Mogente y vaya, también está arriba. Bien, pues se establece el pleito entre Enguera y el castillo de Calbuixent, que es lo que quería ella, y lo que es la población de Enguera, en este caso con la orden de Santiago. No se cita el gobierno de Enguera, sino el de Montalbán, que era, digamos, el superior. Al final se solucionó y el término pues quedó más o menos de momento. Digo de momento porque va a haber más problemas también con los términos. Al año siguiente hay un puesto de cena, que era más o menos dinero, que se pagaba a los reyes por cuando visitaban población militar para su mantenimiento, comida, agua, vitualla para los caballos, el dormitorio y tal. Una manera de impuesto, ¿no? En en 1961 Enguera pagaba 300 sueldos. Eso dividido entre la población que podía pagar eso, daba unas 40 familias. O sea, unos 40 años desde la fundación, o sea, desde la conquista de Enguera hasta esta época, ya tenemos las primeras familias, unas 40, más o menos, porque después hay que pagar, digamos, €1 de impuesto de cena, pagan 40 euros cada familia, pues la cuenta de la lista. A número récord, no tenemos un documento lo que digamos, simplemente sabiendo lo que se paga de cena, el impuesto de cena, pues sale más o menos la cuenta de los impuestos. Es el máximo de población en esa época, de títulos, porque después va a ir disminuyendo o se va disminuyendo. Unas 10 familias más o menos, con el impuesto de cena, pues se pagaba igual, pero baja la población. Estamos hablando de una época también con la sublevación de grupos de los monos y tal, y muchos problemas territoriales, porque ya los señores, digamos, la población del Reino de Valencia, nosotros tenemos una carta de la población y de otros lugares de Valencia, que hay en el Tío de Martínez, donde hay varios pueblos, se sabe dónde aquí tienen las tierras, castillos, molinos, hornos, realmente de Enguera no hay. En esta carta de población que dice, no están las familias, aunque en Enguera no tenemos, pero nos vamos viendo la población de que sí que hay gente y tal, y vamos viendo cómo va aumentando o va disminuyendo lo que es la población. No tenemos nombre de quién todavía, pero tenemos un poquito más grande. El siguiente reinado es Alfonso III, de 1285 a 1291, y en esta época sale un personaje muy famoso, que era un caballero del rey, que era almirante de la corona, que se llamaba Hernández Sarriá. Esta persona tenía la administración de la economía minera, la administración, que no era el comendador, pero sí que la administraba. Y también era administrador de los pueblos de la Orden de Santiago en el Reino de Valencia, que no era los ciudadanos. Se le da Enguera para que la recuerde, cosa que no hace. Recordó Anna, eso sí es verdad, y puso ahí procuradores para él. Bueno, entonces dice que Jaime II era un procurador noble que pague la tenencia de Enguera con las rentas de Anna, mientras que no esté de viaje, porque como caballero, como almirante de la corona de Aragón, no estaba viviendo ni en Enguera ni en los sitios de la contienda de la corona de Aragón,
sino en más territorio. Pero, unos años más tarde, en 1998, se entabla una contienda con el comandante de Montalbán por la posesión de Enguera, Canduchen y Ávila. En este caso, Canduchen, por parte de ellos, ya pertenece a lo que se daría en Enguera. Y tuvo que intervenir en el asunto el reino de Valencia, que era Jaume de Génica y el juez de Casta. ¿Qué ocurría? Que no querían imponer la contienda de Enguera. Este Bernal de Sarriá, que también es pueblo villajoyosa, y su nombre está en un pueblo de Alicante, que conoceréis, está hablando de Altea, que es Callosa de Ensarriá. Callosa de Ensarriá. Conserva el nombre de un personaje amigo del rey, almirante de Aragón, que tomó parte en la conquista de la lucha en Túnez, también en la isla de Sicilia, que pasó una sublevación que hubo contra los manchúes franceses y los sicilianos se sublevaron, y como el rey Jaime II, el rey Pedro III, estaba casado con un descendiente de uno de la familia de los Hohenzollern alemanes, los sicilianos le ofrecieron lo que era el reino de Sicilia, les tiraron un guante que había tirado uno de sus puñal o tal, y le ofrecieron el guante y lo recogió y conquistó también a los sicilianos, que hicieron una matanza francesa, litera siciliana, de espanto, y se quedó, se conquistó Sicilia. Estamos hablando ya de la expansión de la colonia de Aragón por todo el Mediterráneo, no solamente Sicilia, sino también Cerdeña, los almogávares conquistaron también por esos años lo que era el ducado de Atenas y Cleopatria, Tebas, de Grecia, la isla de Malta, bueno, toda una expansión por lo que es el Mediterráneo. Hubo, en esta época, unos años más tarde, se decía que hasta, decía Ramón Montaner, Almogávar y escritor aragonés, bueno, catalán, decía que hasta los peces llevan las barras de Aragón. O sea, el poderío que lleva. Estamos hablando de lo que es la corona de Aragón. Vamos a hablar realmente de reinos y tal, y para que me dejamos claro, la corona de Aragón formaba parte el reino de Aragón, el condado de Barcelona, varios condados más de Cataluña, otros fueron casi independientes hasta 1800 y pico. El reino de Mallorca, en teoría, Jaime I se concedió a uno de sus hijos, a Jaime, y durante 40-50 años, con intervalos de redención de los reyes de Aragón, fue independiente, pero después ya, de los cuartos, más tarde, al final quitó a lo que era la monarquía o realmente los herederos, y se quedó con el Mallorca, el reino de Mallorca, y le incorporó en este caso Cataluña, pero le incorporó a la corona de Aragón. A diferencia de lo que es la corona de Aragón, lo que es el reino de Aragón. Ya que de Valencia ya se creó de Mallorca, hubo reyes, y el reino de Valencia hubo leyes, la costumbre, lo más conocido como el oro, fue en 1940, la que tiene de constitución, pero fue valenciano, fue la legislación con la que nos íbamos diciendo, incluyendo también el pueblo que era la moneda propia, la libra, sueldo y dineros, y después lo que era el Real de Valencia. Digamos, con autonomía, y compartíamos lo que era el rey de la corona de Aragón, de Barcelona, de Montpellier, y todos los títulos que tenían los niños. Bueno, tenemos los años estos con Bernal de Sarriá, en 1804 la calle de Enguera, Alonso Martínez, tiene el nombre que vamos poniendo si no enguerimos, sí, la congregación ya presidente, que hay en el castillo, también Castillo tiene que estar en el castillo, no es el señor de proteger y tal, ni el título de alcaide, el gobernador. Ya no cuando llamamos alcaide para que digamos el gobernador del castillo de Enguera, tiene que entregar el secuestro, se dice, al procurador real, que manda el rey de la Virgen de Canillas,
y también ordena a Jaime II restituir al gobernador de Montalbán la población de Enguera, Anna y el castillo de Carmichel. Al final todo se arregló, sin embargo, tuvo incluso hacer alguna medida que había tomado la Sarriá. Por ejemplo, el castillo de Enguera que se entregado a Fernando Martín, antes de Alfonso Martínez, que era nada menos que un fraile, en este caso, fraile, pero caballero de una orden de la orden, el título que tenía para editar, pero no eran frailes de conventos, sino un título que se le daba a los que pertenecían a una orden militar, que realmente era mitad religiosa, mitad militar, pero vamos, y tenía el título de fraile, que pertenecía a la mitad de Calatrava. O sea, estamos hablando de una orden militar que Bernal de Sarriá, que pertenecía, era sido comendador de Enguera de Orcheta, que pertenecía a los Santiago, y luego se va a una orden militar contraria, como la de Calatrava. Pero bueno, en fin, al final se devolvió porque este fraile, Fernando Martín, con sus hermanos, se llevó a devolverlo hasta de vuelta. Hasta de vuelta es una familia que eran comendadores de Montalbán. Vamos a hacer la distinción de Montalbán, donde está la sede de la Orden Militar de Santiago, y Enguera, que es una encomienda que está debajo. Como estaba en Enguera, como el ministro de Orcheta y varias propiedades más que tenía la Orden Militar. Vamos a hacer un inciso. Las órdenes militares se crearon en las cruzadas a finales del siglo XI en Tierra Santa, en Jerusalén. Era algo nuevo porque no existía, y eran caballeros que renunciaban a sus propiedades, renunciaban a lo que tenían en Europa. La mayoría eran secundarios, los segundos, terceros de la familia, que no podían heredar y tal, tenían que digamos, educarse la vida. Una manera de causar y evitar los problemas que tenían con los pueblos vecinos, de robo, rapiña y tal, el Papa Juan II lo encauzó para la conquista de Tierra Santa, que está en poder de Jerusalén, que Jerusalén, no dejaba que los cristianos estuvieran, y varios de estas personas, de estos nobles, incluidos muchos de ellos, la inmensa mayoría, con el sentido cristiano de defensa y de lucha, otros no eran tanto, crearon una especie de orden, una orden militar, pero eran militares, mitad religiosos, pero bajo la bendición de la cruz, como estados que eran. Salieron más o menos bien, no solamente había una orden, sino varios, los Titanarios, los de San Juan, y los más famosos de todos ellos, que son los templarios. La orden militar de Santiago, en España, la orden militar de Calatrava, la orden militar de Alcántara, hay 40 o 50, las más famosas son estas tres, son, digamos, la copia vamos a poner los templarios para que nos hagamos una idea. Estaban dentro de España, en París, en Portugal también, decían, bueno, podrían ser cruzados, podían ir a Jerusalén y tal, porque estaban en España, estaban luchando contra los árabes igual, y lo lógico, y más también el papado, pues ya lo tenía santificado, protegido y tal, y su misión era pues, la lucha contra los musulmanes para recuperar lo que era España. Hay un inciso aquí, mucha gente dice que nosotros somos o venimos de arriba, del norte, que los autoritarios son los árabes y tal, pero bueno, luego que lo habéis escuchado, que la reconquista no existe, los verdaderos dueños son los andalusíes, que se llamaba, pero a ver, ni una cosa ni otra. Los reyes que aparecieron en España después de la conquista árabe, fueron a Asturias, después fueron a Navarra, los catalanes, los Aragón, lo que buscaban era su tierra. Estaban divididos por problemas y por ayudas de países de Franco, que eran de Francia, por Chile y tal, pero lo que estaban buscando era recuperar su país. No estábamos haciendo, incluyo en ellos, ninguna cosa extraña, estábamos recuperando nuestra tierra. De ahí,
identidad y tal. O sea, no hay que marcarse las vestiduras ni nada, simplemente se paga lo que es y lo que somos nosotros en la comunidad. Otra cosa, por ejemplo, ya estamos viviendo en nuestros tiempos de acá, dejando a un parte racismo, xenofobia y cosas que están raras. Es una cosa que está ahí y no hay que entender. Estaba también muchas veces comentando sobre esta época que vas haciendo cualquier libro, cualquier documento, cualquier artículo, que habla de España, y dices, es que España no existía. Bien, no existía como lo que es el Estado español, no existía, pero no podemos decir ninguna cosa extraña porque si España era el Portugal. Y si alguna vez había alguna duda, tenía una frase muy bonita, Jaime I, el libro de los Fates, donde estamos hablando de conquista griega y tal, que dice Ticum regne Alcides o Ticum regne a la mar, que es lo que rey de España. O sea, el mismo Jaime I de Portugal. Ellos sabían dónde vivían y lo que había. Otra cosa era la unión que se intentó una cursa y tal entre el reino hasta lo que fue Fernando los católicos, incluso bien hasta Fernando Isabel y tal, era intentar eso, la unión en este caso de los cristianos, por así decirlo, para recuperar la España. Hablo de cristianos porque con la población, porque esto parece de la conquista o la que es la historia de la población de Enguera, es como si fuera una película del oeste. O sea, venían los pobladores, gente para buscar donde daban tierras y casas y tal, de todas las partes de España y de Europa. Realmente venían de Navarra, venían de los condados catalanes, de Aragón, de Castilla, y sobre todo de Francia, o sea, Occitania o de Ecuador, y de allí con muchísimas familias, los apellidos, un apellido como se pone de Tolosa, que es Tolosa, de Tolosa que se decía en aragonés, y conocía como Toulouse, o sea, un apellido de como que honra como su nombre la Casa Cultura, Tolosa, es decir, Tolosa, Toulouse. Y ahí, bueno, apellidos que van viendo bien primero. Estamos hablando de eso de Pedro de Sarriá. Pasa Enguera a pertenecer ya otra vez a la corona de Santiago. Y hemos hablado antes de los que tenía Navarrés y Olbaite con su señorío. Esto tiene también Enguera como gente, y en 1709 hubo una reunión para ver los límites entre los manifestantes de la historia de Enguera. El gobernador de Enguera era Jiménez de Sarrat, y el señor de Higuera, cuando se funda el pueblo de Higuera, era Gonzalo García. Se reunió en 1708 y en 1709 firman lo que era la división, los límites, poniendo los mojones entre Enguera y Mogento. Parte de lo que hacía Carmicén pasará al dominio de Mogente, que también querían los heredades de Enguera, que eran Argolla y Albarreña, y se consiguió que quedara en el reino de Enguera. ¿Dónde está Argolla y Albarreña? Pues Argolla es la ciudad de Navalón, lo que es el pueblo de Navalón, y las casas de Requena, y Albarreña es el hospital de Albarra, que está más o menos kilómetros y medio más o menos de lo que es la Galera, y eso pasó al reino de Enguera, y se ha conservado hasta la actualidad. No sin mucho problema, porque durante los siglos siguientes siempre intentó gente quedar con la parte de. Lo consiguió durante unos años, en el siglo XIX, pero un gobierno civil a saber de lo que se llevaría. Y claro, era un protestó, el ayuntamiento se llevó a la alta instancia y continuó dentro de la balón dentro del Parlamento. Otra cosa, por ejemplo, es la gente de la balón que muchas veces pues, separarse de Enguera para ser un municipio independiente. No tiene que ver una cosa con la otra, es una cosa justa que
marcharse o caso independentista. Otra cosa que sea el pueblo de al lado que se lo lleve, y ahí eso ya hay muchos problemas. Digo que el pueblo de al lado porque después de la puesta del término entre Enguera y Mojente, también hubo uno entre Enguera y Sella. En este caso, Alejandro Huerta, que era comendador de Montalbán, representó a la defensa de Enguera contra Jaime Toquites, que era el señor de Sella. En un problema que hubo con un robo de un comendador de Santiago, pero en campo de Quintana, en Castilla-La Mancha, el rey Jaime II ordenó embargar las propiedades de la orden en Valencia y le atrasaron las indemnizaciones que tenía porque había robado unos mercaderes en 12.000 sueldos. Y se le tuvo que vender la renta de Santiago de Luceros, Anna y la edad de Sac por 11.800 sueldos. Como eran 12.000, se tuvo que vender también la edad de Enguera para pagar la cifra de 12.000. Y este mismo año, aparte de lo que habíamos dicho, de la con Enguera y Sella, también varios conflictos entre Enguera y Ayora por los límites del canal de la costa. Realmente, los comentarios estaban en los pueblos, establecerse, buscar sus límites y mantener lo que es el futuro término municipal. Tenemos un comendador que era Talle Huerta, que hemos visto que recupera la Enguera, la Enguera y el castillo, y las rentas que tenían se tasaron en 300 sueldos, de ellos 100 por moderaje, morabatí, hueste y peaje. Y el mismo alcalde de Huerta rentó la villa a su sobrino de moderaje, morabatí, hueste y peaje son varias regalías, digamos, son unos impuestos que el monto total de ellos, pues eso decía estaban basados en 100 sueldos que cobraban por quien era el señor o quien ejercía la jurisdicción de Enguera. Hemos hablado antes que había en Enguera unos 40 habitantes. Bueno, pues ya en esta época, 1287, 1291, 1299, el impuesto de cena, que era un impuesto exigido por el rey para el sostenimiento de la corte real, que se encontraba en su lugar en su reino, y se debía aportar 6 sueldos y 6 dineros por vecino. Lo que daba pues eran unos 200 sueldos, colectivo más o menos de 30.000 habitantes. Pasó 30 habitantes, de 40 a 30 habitantes, no, perdón, vecinos. La entidad de lo que era un vecino, que eran Fox, que se llama Fuegos, que es, digamos, una casa, hay gente que le pone un 5 habitantes por lugar, otros 4,5, otros 6, es una cosa aproximada, podemos poner pues 5 personas por casa, pero claro, muchas veces para la familia noble y tal, tenían escuderos, tenían sirvientes, tenían esclavos, pero es una cosa aproximada. Cuando estamos hablando ya lo que es un censo normal ahora, por decir, porque tiene ahora 4.927 habitantes de hecho, o 5.000 de derecho cuando viven aquí, que nos han censado y los podemos contar. Como si siempre hay problemas, porque hay un baile de cifras, pero vamos, una cosa correcta ahí es una cosa relativa, no lo podemos saber, pero más o menos para hacernos una idea. Más o menos del impuesto de cena. Vamos a ir un poquito más rápido. Después de Alfonso, llegó Pedro IV, que tiene muchísimas relaciones de rey con Enguera. Uno de los principios fue muchísimas relaciones con Enguera, porque su padre casó 2 veces, una de ellas con una señora castellana, hija de emparentada con los reyes de Castilla, con Alfonso XI. Tenía 2 hijos y quería pues darle señorío. No se le ocurrió otra cosa al rey que darle lo que era la Villa Real. La Villa Real no tenía nombre, que era el rey. La Villa Real, pues, no sé, por ejemplo, Játiva, puede ser Alicante, Castellón de la Plata, o sea, que es una ciudad más grande que la actualidad. Y con eso dar a los hijos del rey Alfonso y Leonor una general para que pudieran vivir. Claro, eso provocó lo que era en la corte
problemas y protestas, entre ellos Díaz de Guinea, consiguió pues, que el rey retirara de momento, pues quiero retirar esas donaciones a Fernando y Mapuelo, que eran hijos del rey, del honor, parando en el Maral y dividir lo que era el reino de Valencia. No le gustó eso a la reina Leonor, se lo echó en cara al rey y la reina decía, esto no es Castilla, y aquí tengo a mis seguidores, tengo a mi pueblo como buenos compañeros, porque ella que decía que eso se meterse bien con la defensa del reino y que en Castilla ya lo habían cortado la vida, cosa que aquí ocurrió. Bueno, el caso es que muere el rey, Pedro IV, el rey de Aragón, y claro, tenía a su madrastra, no la tenía en muy buena estima, tuvo que abandonar la corona y refugiarse con Alfonso XI. Aún así tenía valedores, tenía gente que la apoyaba, entre ellos el señor de Génica, que pertenecía a la descendencia de Jaime I, y desde esa de Vidaurre no era una de sus mujeres, pero casi se consideró una mujer legal del rey. Pero bueno, los Génica fueron los señores de Castellón, donde se vuelve, y todavía conserva el título de diputado. Defendió el señor de Génica, Pedro de Génica, a la reina. Pedro fue contra él, digamos, por sublevarse, atacó su terreno y Pedro de Génica tenía tierras de cerca y atacó, incendió lo que es la Villa de Enguera y después vaya yo y al puente, que eran tierras fronterizas con las que él tenía. Y tengo la primera destrucción de Enguera en la guerra. Está documentado y fue a consecuencia de los problemas externos del honor. Vamos a seguir hablando con este reinado y lo que es el principio de la guerra textil de Enguera. En 1736, gente de Fátima robaron 1.400 cabezas de ganado de los vecinos de Enguera, el Enguerino, Martín y Jimeno Ballester. Y por la misma época, gente de Sella y otras poblaciones vecinas se hacían pasar por cazadores y robaban los ganados de la villa. El rey Pedro IV pues, ordenó la custodia de los montes de Enguera para su protección. Dejaré por un poquito de esta cosa. Una cosa importante estuvo en guerra con Castilla en muchísimas veces Pedro IV, usaba la reina de la guerra de los Pedros, primero de Castilla y Pedro IV de Aragón. Uno de los hechos también importantes, que se ha comentado, que hablaba también de Sofía, por 1965, donde para evitar que el castillo de Enguera pudiera caer en manos castellanas, prácticamente llegaron casi a la administración de Valencia, la zona castellana, dio la orden de que se demoliera y se lo dijo a García de Lloris, sus nobles, para la demolición del castillo de Enguera. La orden se cumplió, pero 2 años más tarde el documento que menciona la necesidad de proveer de armas al castillo de Enguera, por tanto, no se sucede todo. 1969, 2 años más tarde, se da una orden de habituallar el trigo, el armamento y tal, y preparar el castillo de Enguera. Al año siguiente, en 1970, ante la necesidad de reparaciones, el baile general del Ayuntamiento de Valencia envía el reconocimiento del gobernador, en este caso de Fátima, de Enguera, para controlar el estado de las obras que fueran necesarias. Y en 1971 todavía no estaba preparado el castillo. Quiere decir que no fue una ejecución como hemos pensado, que el castillo se acaba, sino lo contrario. En 1973 no se cobra el impuesto del informativo, y bueno, para que los reyes no bajaran lo que era la moneda tiene que tener un 80%, 90% de pureza, los reyes se comprometían a que tuviera ese 80-90% para que eso se cumpliera, porque había que pagar los impuestos y tal, si no, pues iban quitando gramos de oro, de plata, lo que fuera. Y había monedas que eran de plata o monedas de oro, pero al final era lo que era de guillón, que era cobre y tal. Pero había que pagar ese impuesto. Y que se pagara en guerra varias veces. Dejando aparte de impuestos, tenemos a
En 1751 y 1754 hay varios documentos donde, sobre todo en 1754, se pone entredicho lo que es la parroquia de Enguera. Un entredicho que se podía celebrar en misa, ni consagraciones y tal, porque se ve que el sacerdote la parroquia no cumplía con lo que era intentar cristianizar a los árabes, o a los pueblos que quieran, y que incluso muchos de ellos rezaban a Mahoma. Hay son documentos que lo hablan que dicen que había todavía una formación importante de musulmanes. Hemos hablado de lo que son los derechos de cena, los impuestos y tal. Una cosa que fue importante en 1760 fue el concepto de derecho de cena, que lo comentaba antes, en 1960, con la lealtad que tuvo Leonor Querido con el rey de los Cuartos, ese puesto no lo pagaron, el rey de los Cuartos sobre todo. En esta época de 1960 fue cuando se estableció ya dentro de lo que era la economía y los impuestos de la Corona de Aragón, y en este caso el Reino de Aragón, lo que unos impuestos se llamaban generalidades, que se iban para todo. Por ejemplo, pues el motivo de la Gran Castilla, se creó un impuesto de dinero por libra, una especie de una tasa por cortar, por la fabricación de tejidos, la venta de tela, la importación de paños extranjeros, tejidos almacenados, la importación de armamento y de varias cosas más. Se fue ese impuesto poco a poco preparándose por los diputados de las Cortes, los diputados de la Generalitat, que se llamaban, y en 1416 ya se fue, oficialmente se hizo ya hasta acabar, cuando se acabó el reino foral, con lo que era la región foral valenciana, con la guerra de sucesión, del monopolio militar, cuando acabó lo que era el régimen, digamos, de autonomía de Valencia, y ahí desapareció. Pasado por el tiempo, tenemos Juan I, que una cosa importante fue en 1924, cuando se vende el imperio que era, pues de cabalgadura, de hecho, de la regalía, a don Pedro Marcelizana, señor de Monte, por 3.000 florines de oro. Unos años antes hay un problema entre Nicolás Martínez, que era clérigo, y uno de los modos que ya tenemos su nombre, lo tiene querido, que es Axel Abdudialim. Un problema que tenía entre ellos dos y se formó un pleito. En el reinado de Martín I, dice Pedro Sofía que en 1400 el derecho de señorío pasó a los señores de Mogente, no sé cómo hemos visto antes, ya en el siglo XXIV. En relación a lo anterior, nosotros tenemos, por ejemplo, cuando hemos hablado de las generalidades, la generalidad de la sal, un impuesto que recae sobre la importación y consumo, de los compran sal para las casas, y los pastores, carniceros y todos aquellos que la alquilan para el ganado, para usar la piel. Algo muy importante, sobre todo los tipos manguera, que parte de su riqueza la formó con los ganados que pueden vestir. No solamente para los ganados, la sal, sino también para la arreglo de las pieles y tal. Enguera se abastecía de las salinas de la Mata y Carpecerver, en la zona de Alicante, y la Anna de las salinas de Valencia. Si no había más impuestos, en 1909 el rey Martín I, la casa comarca de Prades, Enguera tuvo que participar con 440 sueldos en cuestión de regalo de vajilla. Por impuesto y tal, digamos como regalo para el rey, pues 440 sueldos que pagar. Hemos hablado de la finalidad, como lo que era la Generalitat, eso fue, digamos, el comienzo de la administración valenciana para pagar los impuestos. En el reinado de Fernando I, algo importante fue un conflicto de paz en Valencia en 1415, porque en Enguera no querían que los ganados de Valencia pastaran el terreno, no solamente Enguera, sino muchísimos pueblos más. Esto se llama un enfrío, que era una especie de derecho económico que tenía la ciudad de Valencia, donde podían
llevar los ganados donde quisieran por todas partes del reino para alimentar a la población. Tanto los pueblos que tenían la desgracia de los pastos de Valencia venían a pastar, no pagaban impuestos, no pagaban nada, pues normalmente tenían conflictos con ellos y tal. Eso por eso se lo traían los pastores, porque ellos sabían también que era el gobierno valenciano. Y aquí, por ejemplo, pues el Consejo del Reino le mandó una carta a la justicia tinguera, era un jurado de justicia, lo que eran los ayuntamientos y los alcaldes y concejales de la época, y entre las cosas que le dice es que así como la sardina de Blanes, que sin de la paella acabó de frases, de nos gusta o no nos guste, va a ser peor una cosa que la otra. Vais a pagar una multa y encima el ganado va a continuar en Higuera, no sabemos nada por Higuera por más. Hay también sobre el pago del modelaje, que hemos hablado antes del documento, que es el pago de 7 sueldos, 7 sous, para todas aquellas personas que tuvieran bienes superiores a 105 sueldos. Que tuvieran ese tipo de propiedad, pues deberían de pagar 7 sueldos. Lo que es el modelaje, en relación, hemos hablado de quitar el no proteger, digamos, que la moneda tenga su misma ley. El reinado de Alfonso V, pues tenemos lo que son los protocolos de Nasondé, donde los 29 vecinos de Higuera le nombran a Nicolás Vila y más o menos un notario con varios documentos sobre sus problemas, sus cosas y tal. Por ejemplo, nombrados procuradores, Domingo Sancho, su mujer Teresa, venden un campo en la Hoya de la Caridad. Teníamos a Bernardo Montos, que vende un campo en la Josema, que López, son una cantidad de protocolos notariales donde estamos viendo a los inquilinos. De estos hay un problema entre los hermanos Martín Urbeco y Francisco Baita Guerrero, que para el 1941, y los hermanos Artisantes, que eran con este nombre, el Pascual, que probablemente perdiese el compromiso valiente. Y también hubo una tregua el 1 de agosto entre los Alexandre, Pedro, Pascual y Sancho, y los Partelar, Lorenzo Miguel, Jacobo y Lorenzo. Por firmando una tregua, que era un tipo de etapa social entre familias nobles, como hablar de Romeo de Julieta y los Paletera, que también Soler y la de Valencia, y yo no te mato, yo te hago esto, lo que se llamaba dos edades, pero los problemas que hay entre familias. Desde esta época tenemos un caballero querido, en 1430 hay un grupo de hombres de alma que tienen que presentarse para hacer una muestra y tienen que llevar caballo y el arma completo con lo que era la armadura. Entre ellos, un tal Lorenz Alexandre, que posiblemente sería, o sea, parte de la familia de Alexandre II, un miembro de los de Santiago. En 1451 hay un jaleo con Anna, porque la Villanova, que también pertenecía a los de Santiago, mandó a sus vasallos que apresaran bestias y ganados desde la Higuera y mataron, o sea, que anunciaron su muerte, con tan brutal, mataron antes de robar la ropa antes de vecinos de Zapato sobre de la villa. El gobernador mandó a las tropas para allá y que fue asesorado por el presidente de Abel Sucre, la división de Valencia, y jurista y Consejo Real de Valencia, de acuerdo en que puedo circular denunciará la Villanova y a los vasallos que habían sido cómplices al final de la guerra, o sea, que fue muy noble que fuera. De esta época, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la iglesia, el vendido del diezmo en 1925 por unas 90 libras a Joana Mar, localidad de Sátiva. El Pedro Social dice que en 1942 hubo un incendio y lo que hicieron utilizar el techo de la antigua iglesia parroquial. No tenemos constancia de donde pudo sacar el documento, pero de la obra de esto sería la que vemos ahora antes de hacer la obra para convertirla en la actual. Es Francesc Massa,
arrendador de la Lenguera paga el impuesto de 4 sueldos al rey para varios años. En 1458 se vende el diezmo del pan y del vino de Lenguera por la Gonzalo de Cayola, por un año 75 libras, y los otros años 55-57 por unos 60 libras. Y no había bastante, se pagó la última eclesiástica que pagaba Calixto III, que nació en la Taberna de Canal, Juan Valenciano, Alfonso de Borja, a la Orden de Santiago, entre museros y judíos de Lenguera, deben pagar 900 euros anuales. Corresponden 460 libras de renta, que supone una denominación de las 70 libras que se solía pagar antes, a causa de los litigios de la pertenencia al rey. Los litigios de al rey es porque tanto el castillo de Villa Lenguera, que hemos hablado anteriormente, como el castillo de la Orden de Santiago, durante X tiempo, o incluso después a los años de los 20, algún poder tenía una jurisdicción y tanto extraña, que no sabemos, que hay un libro que se va a presentar sobre la Ermita de Santiago, pero pertenecía al rey. Porque lo había posiblemente pues, en zona de frontera, o sea, un detalle por ahí se nos escapa, pero la documentación existe. Del reinado de Juan II, por ejemplo, se me olvidó una cosa, pero vamos. En el reinado anterior tenemos un caballero que es de la Orden Militar de Sacerdote, un comendador de guerra, que era Juan Pérez de Castellar. Una vez está, se le paga una vez el sueldo, que en teoría tenía que ser comendador, un sueldo que le pagaba la encomienda, pero de Montalbán. Pero muchas veces sale eso, pues el comendador de guerra y otra vez el comendador, pero va estos años pasando por aquí. Que posiblemente es el que donó la profesional gótica de plata, que tenemos la parroquia de Guerra, la Macolla, la parte baja, están los escudos de Santiago, y después dos escudos de un castillo de Testor. Él tenía que castellar de segundo apellido y posiblemente fuera un regalo del comendador de Guerra a la parroquia. De todas maneras, es una gótica y más se descubrió un punzón, donde el punzón es una marca de los plateros con el nombre de Játima, o sea, estaba hecha por algunos plateros de Játima, que estudiaron qué plateros había en aquella época. Ya tenemos eso, tenemos el reinado de Juan II, estamos acabando, donde en uno de los documentos las rentas de la Orden de Santiago eran de 7.852 sueldos, los dineros, en la corona de San Antonio de Valencia, y en ella estaba poblada, ya tenemos 97 familias y una renta de 2.364 sueldos. Eso es lo que valía la encomienda de Guerra. En esta época era justicia criminal, como alcalde Martín Carceler, y consta en 1961 una párroca era rector de Domene. El castillo de Enguera vuelve a aparecer en 1975, una incursión que se hizo por la zona de Villena, porque se había sublevado la ciudad de Villena contra Isabel, la que fue después Isabel la Católica. No salió muy bien, pero el caso es cuando volvían, apresando a aquel modo vasallos de Pedro de la Pazuela, vasallo su vez del Marqués de Villena. Fernando Dixer era hija de Dixer, que es un personaje de una familia que sabía muchas veces, porque era un comendador de Montalbán, también de Guerra y tierra historial en todo el reino de Valencia y sobre todo en Aragón. El caso que lo puso Zapan Guerra y su hermano Johan, que fue también un comendador de Guerra, incluso prisioneros en el castillo. Por tanto, fue una jugada que fue la última vez que va a ser el castillo de Guerra. Esto no gustó al rey porque había protestado y dieron con su hueso en la cárcel, justicia y un jurado de Guerra en Játima. Bueno, problema que había, cosa que no hizo mucha gracia, porque Juan II era aliado del rey de Castilla, pero al final, bueno, pero solucionó, no hubo mayor problema. Tenemos uno de los inquilinos, un beneficio, se hablaba
beneficio, escalero, elevador, tutor, militar, o sea, beneficio de familias nobles y tal, era pues hacer dotación de sus rentas, normalmente para que un sacerdote hiciera misa X veces al año y pudiera vivir de las rentas que le dejaba. Normalmente buscaban siempre a un familiar o un descendiente, o sea, que era un beneficio, lo que digamos de 14-15 beneficios. Es importante que lo ponía. Este beneficio de San Sebastián fue en un testamento de Miguel Pérez, de la Portenguera, su mujer Joana, el 26 de febrero de 1981. Cuando ofreció Joana, en el 1926, entraron en vigor sus cláusulas. Entre ellas, por ejemplo, pues 400 misas más de San Francés, en Cátiva, hay un monasterio glorioso Parque de San Miguel de allí, el dedicado de la ciudad de Sátiva, tiene misa al monasterio de San Agustín de la ciudad de y en Enguera, pues la creación de un beneficio con un censo de 20 libras reales anual a uno de los españoles. En este caso había pensado en el Bartolomé Catalán, pues los hijos de Joan Catalán, Bartolomé Catalán, Don Marín, nietos míos, dice, o el pidió un can de misa, o quiera ser breve, sacerdote, o cualquier hijo de Joana, mujer de Iván Cascos y de Leonor, nietos míos. En el caso que el beneficio pues, pasó a esto. Entre la gente que va partiendo allí, pues está Pere Barbera, con un testimonio mayor, y Pere Barbera menor, que sería el hijo, que no fuera menor de edad. Y eso, de otras personas, pues como testimonio, Jaume de Yerbe, que era el rector, José Antonio Tormo, bajo pareja de la T, estamos hablando de personas relacionadas con la industria textil, y bueno, ahí continuó. Una persona de esta época, que es un emilino, digamos, un dinero famoso, que fue Mateo Pérez, que era hijo de Jaime Pérez de Ayora, un escritor bastante cronista, erudito y tal. Y sobrino nació en Enguera, como se lo pone, también de San Agustín, que es su tío, fue lector de teología, presidió el capítulo de Señor Aragón, presidente de estudio del convento de San Agustín de Valencia, vicario del convento de Castellón, electo por el Reino de Aragón por los agustinos, catedrático de sentencia, cuando su tío fue nombrado obispo auxiliar de Valencia, crío del convento de San Agustín durante varios años, y después fue elegido por el Papa Inocencio VIII como obispo cristopolitano, gobernador de Valencia, obispo auxiliar, no era obispo, pero tenía la ley de obispo. Varios pronunciales, porque de hecho de la mitad donde había empezado su tío, y en 1999 como parte de las personas que crearon la testigo la Universidad de Valencia. La peste se le llevó en 1507, que es famoso. Por esta época también, de la época de Mateo Pérez, se pintó la Virgen de Gracia, se pintó un retablo en una iglesia, pero no en Enguera, se pintó en Cantilla, donde el supuesto, que tiene todos los números que el autor, Pablo de San Rosario, vivía y trabajaba para el de Cantilla. En el cuadro de la Virgen de Gracia, bajo hay dos señoras, que parecen más de hijas, con un texto con todo huevo, pasta y tal, que digamos que ofrecen a la Virgen esto y tal, y posiblemente pagarían el cuadro, pagarían la donación del cuadro a la iglesia. Y según historiadores de la ciudad, podía ser la duquesa María Enrique, duquesa de Gandía. Ya vamos acabando una vez después de Juan II, el último rey de la Corona de Aragón, privativo, fue Fernando el Católico. Tenemos un censo en 1510 donde ya tiene
tenemos, antes no había dicho localizando los apellidos que era, pero bueno, si lo hacen por 21 cuando hemos hablado de Bergamonet. Vale, el descenso de 510 sin pagar portes de Monzón, de Ferreiro, y en ella tenía 115 casas, unos 500 habitantes aproximadamente, y una 5.554 cabezas de ganado, bastante grandes. De los ganaderos estaba John Esteve, 180, Joana Palici, 160, una señora, Namarí, 150, Martín Pérez Solo, 120, Joan Ángel, 300, Miguel Marín, 400, Bartolomé de Toda, 800, Joan Esteve Jove, 20, Pascual Pareja, 140, Domingo Valdés, 64, Joan Pérez, 170 y Joan Esteve, 80 cabezas de ganado. Entre las personales de allí, con Martín Sarrión, el procurador de la villa, Alfonso de Molina también, el alcaide de Sellas, la familia de Molina, luego el nombre de la calle de la calle Molina, otros personajes como Miguel Sanz, Fernando Fátima, Petador de la Villa, la Autoría, los pobres Pérez Gasco de Benamí, Martín de la Mula, el hostaler Joan Pérez, el Esquelet, García Yesca, Joan Sarrión. Se me había olvidado varios de los ganaderos, como antes no habíamos dicho uno que era solo, ya que tenemos la compañía de Miguel Pareja, Martín Pérez, Martín Pareja, San Miguel Pareja, 640, pero Marín 500, Domingo Arco 100, los Cuando era 30 y Pérez Simón 300. Una relación que hizo el hijo de Fernando Colón en uno de sus libros, España y tal, habla de Higuera, pero en algunos lugares sí que lo conoce, pero no. Dice, la Arcadia, los frailes, y una pastanguera y una lengua media, llevan toda Curia, hasta Ana, y una lengua travieso de sierra, que es llano, hay huertas, hasta Chilla, y la lengua que va a Holanda, hasta Navarrete, tres lenguas que van por Holanda, Chilla, Portugal, más o menos, va haciendo la relación de tal. Y cuando habla también de gente, dice Fastanguera y tres lenguas, de sierra del Valle del Monte, salvo un cuarto de travieso del Valle de Mosén, de los Olivares, hasta Ayola y siete lenguas, de sierra del Valle del Monte. Pero lo que enseñamos de Higuera, pero él no estuvo aquí. Tenemos también algunas más cosas sobre el comentador de Higuera, de la época del rey Fernando, pero bueno, son ya problemas con la ciudad de Orihuela, que también tenía la orden de Santiago varias tierras, y entre ellas pues todavía un comentador de Higuera que tenía ahí propiedades. Hay una previsión real de Fernando II, dirigida de Valencia, ya el Consejo de Higuera, para que el primero entregue a Raspado Bautista Articán la rectoría de la parroquia de Higuera, y el segundo la tenga la última como anterior de ella, que se dio en Valladolid, a orden del rey, el 4 de julio de 1813. Y aquí acaba la vida medieval. ¿Alguna pregunta o algo que llame la atención? A mí lo que me llama la atención es la cantidad de familias que de 1338 a 1400 se pobló bastante entera de familias. Una vez los reinos se van asentando, va viniendo la población y tal, los pueblos más, unos pueblos menos, de la riqueza que tenían y tal, se va poblando. Eso sí, era siempre después de una población, o sea, un pueblo muy pocos habitantes para lo que tienen y tal. Muchas veces hablando de todos los impuestos que tienen que pagar, y de cena, de lo otro, de tal, para el obispo, para el papa. Por cierto, se me lo he olvidado, en 1412 creo que es, más o menos, el papa Benedicto XIII, papa para la iglesia, pero bueno, cuando resulta ser el papa Luna, de la familia de Luna que hemos dicho, bueno, señores no, comentadores de Higuera, pero siempre con los jaleos que tenía, consiguió, permitió a Vidal de Vilanova
que separara, o que creara una iglesia parroquial en y que sea desgajada de la parroquia, más o menos para los familiares. Y el papazo. Y también era la científica mucho después, ¿verdad? A ver, lo que era de la agricultura era de subsistencia, generalmente cereales, cebada, avena y lo que era la huerta política, pero vivía realmente de ganado. Y con el ganado, la iglesia de San. O sea, a medida que va pasando esta época, si nos ponemos después del siglo VII, este siglo, acabó, ya falleció en 1916, luego vamos a hablar del siglo XVII entero, en ese siglo, sale una cantidad de pañeros, textiles, trabajadores, fundidores, carneros, enorme, hasta la actualidad. ¿Algo más? ¿Por lo que estamos aquí?